¿Ya? Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos en la lección 9, hoy quiero terminar, y se titula Adopción como hijos. Voy a hacer un pequeño, resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Y decíamos que en el corazón de todo discípulo debe estar la idea de la pertenencia, o sea que le pertenecemos a Dios, primero porque nos creó y segundo porque nos compró, nos redimió. También decíamos que existe la idea de doble elección. El maestro escoge a los discípulos y luego nosotros debemos seguir, o sea, elegir, responder, seguirle o no seguirle. Puntos que hemos tratado hasta ahora. El primer punto que tocamos fue la justificación, que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y la obediencia a Cristo. ¿Qué es adopción? La adopción es una idea de familia presentada en términos de amor, del verdadero amor de Dios, con Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Luego está el plan de la adopción. ¿Qué plan tenía Dios en la adopción? Esta idea de adopción revela lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial, que Él quiere que toda su creación sean sus hijos. Y luego está el poder de nuestra adopción. Cuando Dios nos adopta, adquirimos todos los derechos legales y la herencia de estar y permanecer en la familia de Dios, sabiendo que cada derecho demanda una obligación. En resumen, son estos: derecho a ser redimidos y también la obligación de dar testimonio, derecho a ser santificados mediante el sacrificio de Cristo y la obligación de vivir en santidad, derecho a ser reconciliados con Dios y la obligación de reconciliar al ser humano con Dios y también a las personas entre ellas. Y por último, Jesucristo nos demanda precisamente que al poder recibir esos derechos, podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Él quiere bendecirnos a través de poner en práctica esos derechos que nos concede como sus hijos, y cuando nosotros aplicamos las obligaciones correspondientes, Él nos bendice. Amén. Bueno, el propósito de nuestra adopción. El propósito que el Padre tiene al adoptarnos como sus hijos es de que seamos santos y vivamos sin mancha delante de Él. Ese es el plan y el propósito de Dios. A través de la adopción, no solo compartimos en la familia de Dios, sino también en el carácter de nuestro Padre. Debemos participar, debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Este es el verdadero propósito y llamamiento del discípulo, que lleguemos a ser como Él en nuestras acciones y actitudes, y que nuestra vida refleje el hecho de que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que demostremos que realmente somos hijos de Dios y que los demás lo vean. Aquí hay una verdad central sobre este tema, que es que cuando nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo necesario, Dios hará que su propósito se cumpla en nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Para que ese propósito se cumpla, nosotros debemos hacer lo necesario, hacer todo lo que sea necesario para que así sea. Dios, cuando comienza una obra, siempre la termina, cuando nosotros hacemos nuestra parte. O sea, lo único que puede impedir que Dios acabe su obra somos nosotros mismos. Pero si nosotros colaboramos, estamos dispuestos a que la obra que Cristo, que el Señor ha comenzado en nosotros se cumpla, tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Entonces, la última consideración sobre este tema, la promesa de nuestra adopción, la última que estudiamos la semana pasada. Como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros, o sea, nuestra herencia, lo cual lo compartimos todo con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Y si sufrimos como Él sufrió, tenemos la seguridad de que también compartiremos con Él la honra que Él recibió. Dios es un juez justo, y cuando juzgue a todos, nos dará una corona como premio a nuestra obediencia, así lo dice la Biblia. Y no solo a nosotros,
sino a todos aquellos que esperan con ansias que el Señor regrese. En Cristo no solo tenemos una nueva vida, sino también una nueva esperanza. No solo tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, sino además tenemos el derecho de recibir la herencia que como hijos propios nos corresponde. Ahora, el punto que hoy vamos a tocar es el principio de nuestra adopción. La esencia de nuestra vida como discípulos es que somos llamados a vivir diariamente el sencillo principio de confiar, de confianza y de franqueza que debe existir entre un padre y un hijo verdadero. Entre un padre y un hijo no debe haber nunca tirantez, sino, digamos, una confianza, que el hijo tenga confianza en su padre y el padre también tenga confianza en su hijo. Así debe ser nuestra relación con Dios. Él debe tener complacencia con nosotros y nosotros tenemos que tener fe y confianza en nuestro Padre Celestial y que Él está ahí para ayudarnos y para darnos lo que necesitemos. El secreto del poder que se ve en Jesucristo, que vemos a lo largo de las Escrituras, el poder que demostró Jesús, era porque su relación con el Padre era una relación, digamos, espléndida, de gran unión entre el Padre y el Hijo. Había una unión total, había una correspondencia con excelencia. Él hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces, el secreto del poder que se veía en Jesús precisamente viene de esa relación que tenía con su Padre. En el Sermón del Monte, Jesús introduce a sus seguidores en algunos secretos del reino de Dios. Por tanto, es nuestro deber y obligación andar y vivir en esos secretos del reino, los cuales, esos secretos que vamos a analizar, nos hacen confiar en Él y nos hacen vivir una vida que le glorifique y le dé la honra a Él. En Mateo capítulo 13, versículos 11 y 12, leemos, dice, a vosotros se les permite entender los secretos del reino del cielo, los secretos que Dios quiere revelarnos, pero dice que a otros no se los revelará. ¿Quiénes son esos otros a los que Dios no les va a revelar esos secretos del reino? Dice el versículo 12 que a los que escuchan sus enseñanzas se les dará más comprensión todavía y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. ¿Estáis comprendiendo? A esos que no tienen intención de aprender, a esos que no tienen intención de crecer espiritualmente, a esos que no desean ser, digamos, instruidos en la palabra de Dios para que no caigamos en engaños de tanta gente que quiere engañarnos, que está el mundo lleno de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores también. Esas personas que no quieren aprender, lo poco que han aprendido, dice el Señor, que se les olvidará, porque no son constantes en la obra. ¿Estáis comprendiendo? Jesús les dijo a sus discípulos, y esto es de aplicación para nosotros hoy, a vosotros, a nosotros, yo os permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, aquellos que no están aquí. A ellos no se los va a revelar. ¿Por qué? Porque a los que saben, a los que se preocupan por saber más y más acerca de los secretos del reino, acerca de los secretos que se encuentran en su palabra, se les permitirá saber mucho más. Aquellos que tienen interés van a aprender mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino porque no se preocupan, los que no quieren saber, quizá por eludir responsabilidades, Dios les hará que olviden aún lo poco que saben. ¿Habéis comprendido? Analicemos algunos de los principios básicos del reino de Dios. Una de las claves es, y el primer principio es glorificar a nuestro Padre, darle la gloria a nuestro Padre, que toda la gloria sea para Él, porque Él se la merece, porque Él entregó a su Hijo
en propiciación, en pago por nuestros pecados. Entonces nuestro principio básico para andar y conocer los secretos del reino es primero glorificar a Dios el Padre. En Mateo capítulo 5, verso 16, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de las personas que nos rodean, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos dejar, hermanos, que nuestras buenas acciones brillen a los ojos de todos aquellos que nos ven. Las obras buenas, las buenas obras no te salvan, no salvan a nadie, pero glorifican a Dios. Cuando nosotros andamos y hacemos buenas obras, es para la gloria de Dios. ¿Estáis entendiendo? No te van a salvar, es una consecuencia de tu salvación, pero cuando tú haces una buena obra, estás glorificando a Dios. Por eso debemos dejar que nuestras acciones brillen a los ojos de todos aquellos que nos rodean, y así ellos también puedan alabar a nuestro Padre Celestial. El segundo principio es imitarle, imitar al Padre. Todo buen hijo imita a su Padre, ¿verdad? Si tú quieres conocer secretos del reino de Dios, tienes que imitar a tu Padre Celestial. Leemos también en el mismo capítulo de Mateo, ahora los versículos 44 al 48. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. O sea, en otras palabras, para que demostréis que sois verdaderos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, imitemos a nuestro Dios, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa, qué mérito tiene eso? Si tú amas a las personas que te aman a ti, ¿qué recompensa o qué mérito tiene eso? Ninguno, ¿verdad? Es fácil amar a aquellos que nos aman y a aquellos a los que nosotros amamos. Y luego añade: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Los pecadores no hacen lo mismo? ¿Las personas que viven en el mundo en pecado no hacen lo mismo? ¿No aman a sus seres queridos? ¿No aman a aquellos que les aman a ellos? Y luego añade en el verso 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, la gente incrédula. Y luego el verso 48 da una orden. Dice: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto habla de imitarle, ¿verdad? De imitar a nuestro Padre Celestial. Está claro que a la perfección divina es imposible llegar, pero podemos ser perfectos como Dios el Hijo fue perfecto, que demostró su perfección siendo un ser humano. ¿Estáis comprendiendo? Debemos, pues, imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque siendo hombre, siendo un ser humano, fue perfecto. La Biblia enseña que no se halló mentira en su boca y que no cometió ningún pecado. Y no lo hizo como Dios, sino como un ser humano, con las mismas tentaciones que puedas tener tú o yo. Pero Él dice que sin pecado. No cayó en ninguna tentación. Fue tentado por el mismo diablo, ¿verdad? Y no cayó en la tentación. Siempre contestaba: escrito está. Porque conocía perfectamente la palabra de Dios, la palabra del Padre. Amén. Otro requisito, otro propósito, otro tema sobre esos principios básicos del reino, es que debemos hablar con el Padre. Tener una comunicación con el Padre. No limitarnos a repetir oraciones. No perder a veces ni escuchamos lo que Dios nos dice. Dios nos ha dado un gran privilegio, que es poder hablar con Él, poder hablar con el Creador del universo, con el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos.
Dios nos ha concedido el gran privilegio de poder orar, hablar con Él. ¿Verdad? Entonces, Mateo también en el capítulo 6, 7 y 8, vemos que Dios, al concedernos ese regalo de poder hablar con Dios mediante la oración, Jesús nos dice, y orando, cuando oréis con vuestro Padre, no uséis vanas repeticiones. No cogéis el hábito de orar como una rutina repetitiva que ni os dais cuenta muchas veces ni lo que decís. La gente religiosa cuando reza, que rezar es repetir oraciones que el hombre mismo ha creado, y a veces se repiten como un loro, ni se dan cuenta ni lo que dicen, porque son continuas, vanas. Vana significa sin sustancia, sin esencia. Y Dios quiere tener una relación de trato personal con sus hijos. Dios quiere hablarnos. Dios quiere, y hablar no es un monólogo. Orar no es un monólogo. Hablar uno solo no es monólogo, sino es un diálogo, dos personas hablando, Dios y nosotros. Nosotros hablamos y dejamos que nos conteste. Eso es lo que Dios quiere, porque para eso nos ha dado el privilegio de la oración. Por eso dice, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, los religiosos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero Él quiere tratar con nosotros, Él quiere hablar cada día con nosotros para guiarnos, para que nos vaya bien, para que le consultemos cualquier decisión que debamos tomar y que quizá nos preocupe. Y a veces perdemos el gran privilegio de hablar con Dios porque nos vamos por las ramas o no tenemos tiempo, vamos con el estrés puesto y a veces tenemos que relajarnos y buscar ese tiempo de calidad con el Señor cada día. Y Dios nos va a dar, Dios es el Dios del tiempo. Si tú le dedicas un tiempo de calidad al Señor, Dios te va a dar tiempo de sobra para que hagas el resto de las cosas del día. Tenlo por seguro que es así. El siguiente es confiar en Él, confiar en nuestro Padre Celestial. Jesús también en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 26 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, la vida eterna no es mejor que el alimento físico y el cuerpo más que el vestido? Y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos nosotros mucho más que los animales, que las criaturas que se alimentan, Dios las cuida? ¿No valemos nosotros más? ¿Cuánto más nos cuidará a nosotros que somos sus hijos? Hermanos, cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, demostramos la debilidad de nuestra fe. ¿Estáis entendiendo? Si tú estás afanado, si tú estás preocupado por lo que le pueda pasar a un hijo o a tu esposo o a tu esposa, si tú estás preocupado constantemente es porque tu fe es una fe débil, porque tú debes orar, presentar tu petición al Padre y descansar, sabiendo que hemos puesto a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, la hemos puesto en sus manos y entonces descansamos. Si nos afanamos, perdemos la bendición de que Dios pueda orar. No os afanéis, no os preocupéis por nada, sino sean conocidas nuestras peticiones en la presencia de Dios y coger la paz y la seguridad de saber que están en las mejores manos, ¿verdad? Y por último, agradar a nuestro Padre Celestial. También en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18, Jesús nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a las personas que ayunas, sino a tu Padre Celestial que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque entonces le estarás agradando a Él y no a la gente que te rodea. Yo prefiero recibir el agrado de Dios. Él pueda decir, yo estoy complacido con mi hijo o con mi hija, como hizo con Jesús en el bautismo y en el monte de la transfiguración. Dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchar. A nosotros nos van a escuchar la gente que nos rodea cuando nosotros le complazcamos a Dios. Cuando Dios esté complacido con nosotros, la gente nos va a escuchar. ¿Estáis comprendiendo? Por eso debemos demostrarle a Dios lo que le amamos en obediencia a su palabra, para que el mundo vea que Dios se complace en nosotros. Y entonces nos van a escuchar y van a decir, estos tienen la verdad. Y muchos nos van a seguir. Pero si no demostramos que Dios está complacido con nosotros, jamás vamos a llegar a nadie. Amén. En el Salmo 16, verso 3, el salmista dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace cuando nosotros vivimos en santidad. Dios se complace cuando nosotros somos personas íntegras. Persona íntegra quiere decir de una sola pieza, de un solo pensar, de un solo sentir. Hay personas que piensan una cosa y mañana piensan la contraria. Dios quiere que seamos íntegros, honrados, que nadie tenga nada que decir de nosotros, que nuestra vida sea una vida intachable. Y entonces dice que Él se va a complacer en nosotros. Los justos de la tierra, dice Dios, son mis verdaderos héroes. Aquellos que viven en justicia, ellos son mi deleite. Yo disfruto con ellos, está diciendo Dios. ¿Está disfrutando Dios con nosotros? ¿Disfruta Dios porque le complacemos en todo? El último punto, el ejercicio de nuestra adopción. Dios quiere que vivamos en lo bueno de nuestra adopción. Aquí también hay una verdad central que dice, saber una verdad y no vivirla, o sea, no aplicarla, no hará que la verdad sea real para nosotros. No hará que la verdad se haga una realidad en nuestra vida. ¿Estáis entendiendo? El saberlo y no practicarlo no va a hacer que esa verdad se cumpla. ¿Estáis entendiendo? Por eso la necesidad de aprender y de aplicar. Aprendo y aplico. Porque no me sirve de nada aprender si lo que aprendo no lo pongo en práctica. Si yo estudio una carrera y no la ejerzo, no sirve para nada. ¿Estáis entendiendo? Si yo me hago médico o me hago arquitecto, me tiro años haciendo o estudiando una carrera y luego no la practico, ¿de qué me sirve? Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Nos doctoramos a veces en teorías, nuestra mente se llena de teorías, pero no las ponemos en práctica, entonces no sirven para nada. La verdad de la palabra de Dios, la palabra de Dios cuando se aplica a nuestra vida, produce efecto. Si no, es como una medicina que no te tomas. Tiene poder para sanarte, pero si no te la tomas, no te sana. Amén. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha sido dado todo lo necesario para hacer esta verdad efectiva. Si seguimos la voz del Espíritu Santo, sabremos aplicar la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra, digamos, experiencia cristiana cotidiana. Solo tenemos que aprender a escuchar su voz, que a veces no sabemos escuchar la voz de Dios. Escuchamos cientos de voces, pero no escuchamos la verdadera voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces escuchamos la peor voz, que es nuestra propia voz, lo que nuestra carne nos dicta. ¿Estáis entendiendo? En 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro está diciendo que mediante el divino poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta, una vida de honradez. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Una última verdad sobre nuestra adopción es que Dios no nos trata solamente como hijos, nos trata como hijos verdaderos, aunque somos adoptados, pero de alguna manera espiritualmente somos hijos auténticos y verdaderos de Dios. No nos trata como parientes. ¿Estáis entendiendo? Tú a tu padre no lo puedes disciplinar, ¿verdad? A tu hermano tampoco, no te corresponde. A tu tío tampoco. ¿Quién disciplina a quién? El padre es el que disciplina a los hijos. Por eso Dios no nos trata solamente como si fuéramos parientes de Él. Él nos trata como hijos verdaderos. Y entonces, esto significa que de vez en cuando conoceremos la mano de la disciplina de nuestro Padre en nuestra vida, que es necesaria. Es necesario que nos corrija, que nos recuerde nuestras responsabilidades como hijos y como ovejas de su rebaño. Esto habla de disciplina. El Padre disciplina, el buen Padre a sus hijos disciplina. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Dice así: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, como un buen padre. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios nos disciplina, como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que nosotros no somos, si Dios no nos disciplinara como hacen los verdaderos padres, quiere decir que nosotros no seríamos verdaderos hijos de Dios, seríamos hijos ilegítimos. ¿Estáis entendiendo? Versículo 9, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que supieron, a su manera, cada uno con sus creencias, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. La disciplina siempre nos hará bien a fin de que participemos de su santidad. La disciplina nos va a conducir a vivir en santidad. Es uno de los digamos, motivos de la disciplina. Y luego el verso 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Nadie recibe la disciplina con agrado, ¿verdad? Ni incluso el que la aplica lo hace con agrado. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido instruidos y entrenados por ella. Aquellos que se le ha aplicado disciplina, al final va a dar su fruto. Y ese fruto será una cosecha de una vida honrada, de una vida recta. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios, esos principios van a perdurar. Y en esos principios entra la corrección, entra la disciplina. Y eso, a la larga, en el futuro, aunque en el momento, como dice su palabra, va a producir dolor, al final va a dar el fruto apacible de una vida recta. Por eso la palabra de Dios es tan sabia cuando dice, instruye a tus hijos en el camino verdadero y aun cuando sean mayores, no se apartarán de él. ¿Estáis entendiendo? Hermanos, existe un gran privilegio de pertenecer al rebaño de Cristo y que nos pueda pastorear y también disciplinar. Es un gran privilegio pertenecer al rebaño, a la familia de Dios, donde Él cuida de todas sus ovejas, Él cuida de todos sus hijos y como los ama, los disciplina.
En Juan capítulo 10, el propio Jesús nos dice, a partir del verso 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, las ovejas tienen un gran poder de desorientación. Tú a una oveja la pones a 5 metros del redil y no sabe volver. Por eso se necesitan pastores. De ahí la necesidad de un pastor. Y la simbología de que a los creyentes se le llame ovejas precisamente es por eso, porque muchos tienden a desorientarse y necesitan un buen pastor. Y entonces el verso 14 dice, repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego en el 27 vuelve a repetir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas solo oyen y siguen la voz de su propio pastor. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Terribles promesas, grandiosas promesas, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es la función de un pastor? El pastor es la persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente a las ovejas. También es la persona que cuida de un rebaño y lo orienta hacia buenos pactos. En tiempos bíblicos, los pastores iban temprano al redil, donde se hallaban varios rebaños y de varios pastores, y llamaban a sus ovejas, y cada oveja seguía a su propio pastor. Estaban todos los pastores allí y todos los rebaños. Y cuando llegaba el pastor, las ovejas conocían cuál era su pastor. Y eso es real, eso es auténtico. Hay ejemplos en YouTube y todo eso, hay ejemplos de ver cómo alguien intenta llamar a las ovejas que no es la voz de su pastor y no acuden. Y cuando llega el pastor verdadero y la llama, todas acuden a él. Eso debe ocurrir, eso es un ejemplo para las ovejas, para la congregación. Deben saber quién es un buen pastor y deben distinguirlo. Hay personas que van corriendo, van de pastor en pastor hasta que encuentran un pastor que les predica como ellos quieren. Eso no son ovejas, eso son cabras locas. Bueno, seguimos. Las ovejas solo prestaban atención a la voz de su propio pastor. La oveja verdadera y fiel solo sigue a su verdadero pastor y no va cambiando de pastor y de iglesia hasta conseguir, como he dicho, que les prediquen lo que ellos quieren oír. Esto último era una realidad en Oriente, así como que cada oveja tenía su propio nombre y que conocía la voz de su propio pastor. Esto constituye, digamos, un hermoso tipo símil de la relación de Dios como pastor y su pueblo Israel como rebaño. En el Salmo 23 vemos a David haciendo una gran proclamación y un gran reconocimiento de Dios como su pastor. Él conocía el oficio, ¿verdad? Él pastoreaba, conduciendo a los rebaños de su padre Isaí a buenos pactos, incluso los defendía peleando incluso con osos y leones. Él conocía el oficio de pastor, por eso pudo escribir, mientras cuidaba las ovejas, escribió el Salmo 23. Hoy vemos ese símil también de Cristo como el buen pastor y nosotros la Iglesia como su rebaño. En Juan capítulo 10, verso 3, dice, al buen pastor abre el portero y las ovejas oyen su voz. Repito, las ovejas solo atienden la voz de su propio pastor y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tremendo ejemplo para la Iglesia, ¿verdad? No deberíamos seguir la voz de los extraños. Hoy en día hay muchos extraños. La Biblia también Jesús lo llama asalariados, aquellos que predican para ganar un sueldo. Son, digamos, obreros por un sueldo, por un salario. Pero los verdaderos pastores, los verdaderos, la esencia del pastorado
es que tienen que tener corazón de padre. Si no hay corazón de padre, no hay pastor verdadero, porque un padre considera a sus ovejas como sus hijos y los ama, los cuida, los protege, está pendiente de ellos. Amén. La oveja verdadera reconoce al buen pastor y también sabe reconocer a los falsos, porque está instruida, está enseñada, se preocupa por aprender. ¿Qué hacía el pastor? El pastor conducía el rebaño a los pastos, quedando allí todo el día con él, y en ocasiones incluso de noche. Lo defendía de las fieras y contra los ladrones y salteadores de caminos. Recogía a la que se perdía, cuidaba de las ovejas recién paridas. Las esparcidas las volvía al rebaño. El pastor dice que llevaba un zurrón y un arma defensiva. Si hacía mal tiempo, se envolvía en su manto. Su cayado, su bastón, muy parecido al que se usa hoy, le permitía dirigir el rebaño, reunirlo y defenderlo. Y la vara las hacía obedecer. La vara es simbología de la disciplina. Y en el versículo 4 del Salmo 23, David lo expresa así: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento significa vida. La vara, la disciplina y la ayuda de Dios nos produce vida. Como he dicho, la vara significa la disciplina y el cayado es la ayuda. El cayado tenía como un círculo en la punta, que era cuando una oveja se despeñaba. Con el cayado la cogía por el cuello y la sacaba. Le prestaba ayuda con el cayado. El cayado simboliza la ayuda de Dios. El pastor también era ayudado por los perros, que al ir detrás del rebaño señalaban el peligro con sus ladridos. La gente que colabora con el pastor en la iglesia y está pendiente también de las ovejas, pero no para maltratarlas, sino para avisar al pastor con sus ladridos. No digo que los que colaboran con los pastores ladren, es una simbología. Y quiere decir que no atacaban a las ovejas ni las hacían daño, sino que avisaban al pastor para que el pastor fuera a recogerlas. ¿Estáis comprendiendo o no? En las Sagradas Escrituras Dios es presentado como pastor de Israel y hoy Cristo es el buen pastor de su iglesia. Él, Jesucristo, no ha entrado furtivamente, o sea, ilegalmente en el redil, sino ha entrado por la puerta, ¿verdad? El Hijo de Dios se encarnó y nació a través de una mujer para entrar legalmente en esta tierra. No hay otra manera de entrar en esta tierra, ¿verdad? Legalmente no se puede. La puerta de entrada a esta tierra es a través de la matriz de una madre, de una mujer. Y Él utilizó la matriz de María para venir a este mundo y entrar de una forma legítima. En Juan capítulo 10, verso 1 y 2, Jesús lo expresa así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, que es el oficio del diablo. El diablo no entra aquí en la tierra, entra por la puerta falsa. Pero Jesús entró por la puerta verdadera, porque dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. También vemos que las ovejas responden con confianza al oír sus nombres y rehúsan seguir a otros. Jesús a estas personas les llama extraños. Juan capítulo 10, verso 12 dice: mas al asalariado, aquel que trabaja por dinero y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hoy en día hay muchos falsos pastores, falsos supuestos ministros que traen pastos contaminados a las ovejas, que no las cuidan ni las alimentan.
Jesús, como hemos visto, lo llama asalariados, repito, que trabajan por dinero. Por eso la importancia de conocer de verdad a un buen pastor y seguirlo. En Marcos capítulo 8, verso 15, Jesús le dijo a sus discípulos, diciendo, mirad, guardaos, protegeos de la levadura. La levadura significa una falsa doctrina. Primero de la levadura de los fariseos. ¿Sabéis cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía y la mundanalidad revestidos de religiosidad. Vivir de una forma mundana, pero hacer creer que eran muy religiosos. Y eran hipócritas. Esta era la levadura de los fariseos. Y también dice, y de la levadura, la falsa doctrina de Herodes. ¿Cuál era la falsa doctrina de Herodes? Sociedad sin Dios, donde abunda la mentira, la corrupción, el egoísmo y el pecado. Esas eran las dos levaduras que Jesús les dijo a sus discípulos y que son de aplicación para nosotros hoy también, que debemos apartarnos de la levadura de los fariseos, su hipocresía y su vida mundana, y la de Herodes, la sociedad sin Dios y llena de pecado. En Gálatas capítulo 5, verso 9, Pablo escribe, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura cambia la naturaleza completamente de la masa. La falsa doctrina cambia la naturaleza de la sana doctrina predicada por Jesucristo. Por muy pequeña que sea, la falsa doctrina cambia la naturaleza de la enseñanza verdadera. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Por eso yo no dejo predicar aquí en este púlpito a nadie que no esté yo convencido de que predica la sana doctrina. Porque lo que tú has trabajado durante años, viene un falso y te lo tira todo por tierra. ¿Estáis entendiendo? Y complica la existencia de la Iglesia, crea incertidumbre en los miembros de la Iglesia y algunos que están deseando también tener una excusa para atacar al pastor, pues se van a ese bando. No es broma, eso ocurre. Confunden a las ovejas, confunden a los miembros de la Iglesia, los falsos maestros. En Tito capítulo 2, verso 1, Pablo exhorta a sus discípulos, dice, pero tú habla, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te salgas de la sana doctrina. Y en Juan capítulo 10, verso 27, Jesús, como hemos visto, dice, mis ovejas oyen, o sea, me prestan atención a mi voz, escuchan mi palabra, dice, yo las conozco, yo tengo comunión y relación con ellas, y entonces ellas me siguen, me imitan y me obedecen. Analicemos estos versículos, este versículo, ya estoy terminando, vamos a analizar este versículo. Oyen mi voz. Las ovejas del Señor son todas aquellas personas que han dado el paso de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, como el buen pastor. Oyen, prestan atención y le siguen, le imitan y le obedecen. Y entonces reciben el privilegio de la adopción y el ser pastoreados por Él. Siguiente frase de este versículo, yo las conozco. Esto habla de la omnisciencia de Jesús, lo sabe todo puesto que es Dios. Él nos conoce incluso más que nosotros mismos, sabe lo que hay realmente en nuestro corazón y conoce también nuestra necesidad y está dispuesto a cuidar, proteger y alimentarnos tanto física, materialmente como espiritual. Que este es el oficio del pastor, que como dije antes debe tener corazón de padre. Y me siguen, la última frase de este versículo, al tener ese conocimiento del Señor, esa comunión con Él, le seguimos y le obedecemos. Luego vemos que al sacrificar su vida por sus ovejas, Jesús nos ha demostrado su gran amor. En Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida, entrega su vida por las ovejas. Jesús lo dijo y lo demostró muriendo en una cruz por nosotros, y lo hizo de forma voluntaria. Al oír su voz, al conocerlo verdaderamente y seguir sus enseñanzas, y al obedecerlo, nos hacemos acreedores a la gran promesa, esa gran promesa que está en el versículo 28 de Juan 10,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recordemos que vida eterna, Jesús mismo la definió, es conocer, o sea, tener relación de intimidad con Jesucristo y conocer y saber que Dios es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y también que en su mano está el lugar más seguro donde podemos permanecer, ser pastoreados por Jesús, ser ovejas de su rebaño, es un gran privilegio. Cuando aprendemos a escuchar, a prestar atención a la voz, a la palabra de Dios, y empezamos a seguir, a imitar y a obedecer a Jesús, esto nos va a traer la paz que necesitamos, esa paz que hoy es tan necesaria por los tiempos que nos ha tocado vivir, y también tendremos fe y confianza para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que estén decididos a seguirlo, imitarlo y obedecerlo. Él quiere que vivamos una vida plena de sus bendiciones. Él quiere lo mejor para nosotros, como todo buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso debemos recordar también una cosa importante, y con esto ya termino. Jesús, antes de partir a su lugar de origen, junto al trono del Padre, hizo algo muy importante. Está en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación y la madurez de su iglesia hoy en día. Déjate, por tanto, pastorear por el Señor y sus ministros fieles y verdaderos. Esto es un gran privilegio que conlleva grandes beneficios, los privilegios y los beneficios de nuestra adopción como hijos de Dios. Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen y ya terminamos con la lección, y la semana que viene empezaremos otra nueva. Pertenecemos ahora por fe a la familia de Dios. Compartimos en la vida de Cristo y en la herencia de los santos. También nos ha sido dada una gran motivación para vivir en santidad. Hemos aprendido a través de esta lección esa motivación que debemos tener para vivir una vida de santidad y experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque conocemos a quién le pertenecemos, podemos comprender también que la disciplina de nuestro Padre en nuestra vida es necesaria y, sobre todo, vivir con una experiencia profunda y afectuosa del amor del Padre en nuestro corazón. Efesios capítulo 1, verso 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, escuchar bien, con toda clase de bendiciones espirituales. La bendición más fabulosa que podemos tener, el gran beneficio de ser hijos de Dios es que nos bendice espiritualmente, que nuestro espíritu va creciendo en el conocimiento de Dios, que eso es vida eterna. Esa es la mayor bendición. Los bienes materiales son regalos que Dios nos hace y son consecuencia de la bendición de Dios, de esa bendición espiritual que Él quiere darnos, porque nos ha bendecido, porque estamos unidos a Cristo. Resumen y aplicación en 5 puntos y termino. Punto número 1. Adopción es haber recibido el lugar y condición de hijo aún sin pertenecer a la familia por naturaleza. Segundo punto. Necesitamos escoger vivir en lo bueno de ser hijos de Dios y escoger seguir a Cristo, el unigénito Hijo de Dios, y hacer lo que Él hizo, imitarle. Él es una especie de hermano mayor que nos ha dado el ejemplo perfecto a seguir de cómo ser un verdadero hijo de Dios. Punto número 3. Somos muy privilegiados de ser amados por Dios, tanto que nos escogió para ser sus hijos eternamente. Nos hizo un llamado para que fuéramos sus hijos eternamente, porque todo lo que Dios hace es eterno. Y esta debería ser nuestra motivación para amar y servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto número 4. Dios nos conocía antes de la creación del mundo, sabía que éramos sus escogidos y sabía cuáles serían nuestros propósitos. Él lo sabe, los conoce. Y por último, Dios no solo
nos deja viviendo nuestra vida, sino que Él vive en nosotros y viene y nos ayuda por medio del Espíritu Santo para vivir lo bueno de su herencia, esa herencia que está disponible para todos nosotros como hijos verdaderos de Él que somos. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con la lección 10. Que Dios les bendiga.